Esta noche abrimos el análisis con un episodio que muchos expertos en defensa ya describen como una humillación diplomática sin precedentes, un punto de inflexión que podría marcar el cambio más profundo en la arquitectura de seguridad del Pacífico desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Japón acaba de provocar que Vladimir Putin lamente cada gesto de desprecio dirigido hacia Tokio. No lo hizo mediante discursos altisonantes, ni con notas diplomáticas formales, ni con condenas simbólicas, sino a través de acciones concretas y verificables. Lo que el gobierno japonés ejecutó esta semana cruzó una frontera que Moscú consideraba inviolable. Durante años, Rusia dio por sentado que Japón permanecería atado a su pacifismo constitucional, dependiente de la estabilidad regional y sin peso real en los cálculos estratégicos del Kremlin. Esa certeza se ha desintegrado. Cuando Japón rompió con 8 décadas de autocontención impuesta tras la guerra, la reacción de Putin no fue la burla habitual, sino la proclamación de una situación de emergencia. El país que desde Moscú se caricaturizaba como diplomáticamente inofensivo acaba de desplegar capacidades que obligan hoy a los planificadores militares rusos a improvisar respuestas apresuradas. La arrogancia del Kremlin se ha transformado en una preocupación estratégica tangible y urgente. Esta noche desentrañamos qué hizo Japón, por qué Putin no anticipó este movimiento y por qué este giro redefine por completo el equilibrio en el Pacífico. Imaginemos el escenario. En la residencia oficial del primer ministro japonés, altos cargos del Estado se congregan alrededor de sistemas de comunicación cifrados. Las pantallas proyectan información en tiempo real proveniente del mar de Japón, movimientos de buques de guerra, activación de sistemas de misiles avanzados, confirmaciones de despliegues ya en marcha. Entre los presentes se encuentra el primer ministro Shigeru Ishiba, conocido por su postura firme en materia de defensa, junto al ministro de Defensa Minoru Kihara, responsable de la expansión militar más ambiciosa del país desde 1945, y la ministra de Asuntos Exteriores Yoko Kamikawa, afinando cuidadosamente el mensaje diplomático que acompañará estas decisiones. Son ellos quienes han autorizado lo que durante generaciones fue considerado impensable. Son quienes concluyeron que 80 años de autocontención pacifista habían agotado su utilidad. Son quienes determinaron que el desprecio constante de Putin exigía una respuesta inequívoca. En esa sala se afinan órdenes de despliegue diseñadas no solo para mostrar alcance, sino para consolidar presencia y enviar una señal directa a Moscú. Los responsables observan, analizan las comunicaciones militares rusas y validan uno a uno los informes finales. No hay espacio para protestas formales, ni para negociaciones prolongadas, ni para la paciencia que caracterizó a Japón durante décadas. Hay acción directa. Japón ha situado capacidades militares avanzadas dentro del radio operativo de instalaciones críticas del Pacífico ruso, capacidades que Moscú asumía, con absoluta confianza, que Japón jamás emplearía. Durante años, las señales estuvieron ahí, aunque no en comunicados oficiales ni en discursos públicos, sino en gestos discretos y acumulativos. Japón se mantuvo contenido, sí, pero cada vez más frustrado por esa contención. Su diplomacia seguía un patrón repetitivo, casi ceremonial, de estancamiento. Lo que encendió las alarmas en Moscú este mes fue que Japón dejó de solicitar y comenzó a ejecutar. Analistas que observan de cerca la postura militar japonesa identificaron claramente los indicadores: adquisiciones aceleradas de misiles de largo alcance, incrementos presupuestarios históricos, ejercicios conjuntos con fuerzas alineadas con la OTAN y despliegues inesperados cerca de territorios en disputa. Todo convergió esta semana. Cuando Japón reemplaza la paciencia diplomática por el posicionamiento militar, significa que el cálculo estratégico ha cambiado de raíz. El marco que funcionó durante décadas, basado en el temor japonés a una reacción china, en restricciones constitucionales consideradas inamovibles y en la importancia de los lazos económicos con Rusia, se ha transformado por completo. La invasión rusa de Ucrania lo alteró todo. Los comentarios despectivos de Putin hacia los líderes japoneses aceleraron el proceso, y el respaldo occidental a la modernización defensiva japonesa lo hizo viable. Cuando un país llega a la conclusión de que la diplomacia solo genera humillación constante, mientras que la fuerza produce respeto, es en ese punto cuando las posturas se redefinen y las potencias resurgen. Seamos específicos. Esta semana Japón anunció y puso en marcha un paquete integral de seguridad que incluye despliegues avanzados de misiles, una presencia naval reforzada cerca de islas en disputa y asistencia militar directa a Ucrania. El objetivo es explícito: desafiar la supremacía rusa en el Pacífico, establecer una disuasión creíble y demostrar que Tokio ya no actuará como un actor pasivo. El paquete contempla el despliegue de misiles antibuque tipo 12, con alcance suficiente para cubrir bases clave de la flota rusa del Pacífico, la aceleración de programas de desarrollo de misiles hipersónicos diseñados para contingencias en el norte, el suministro directo de vehículos y equipamiento militar a las fuerzas ucranianas.
y ejercicios conjuntos con Estados Unidos que simulan escenarios de recuperación de islas. La ministra Kamikawa, habitualmente prudente en su lenguaje, fue directa. Japón no aceptará más la ocupación rusa de los territorios del norte. Las islas son territorio soberano japonés. La posición rusa carece de legitimidad y Japón tomará todas las medidas necesarias para demostrar su determinación. Cuando la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso desestimó estos anuncios como una postura irrelevante, Tokio respondió con hechos. Durante décadas, Rusia ignoró las palabras japonesas. Ahora Japón se asegura de que Moscú escuche sus capacidades. Las confirmaciones llegaron en coordinación estrecha con Washington. En cuestión de horas, informes detallados fueron distribuidos entre capitales aliadas del Indo-Pacífico. La evaluación fue unánime. Japón ha puesto fin de forma decisiva a su postura pacifista de posguerra. Rusia se enfrenta ahora a un desafío estratégico en dos frentes para el que no estaba preparada. Un alto funcionario del Pentágono lo resumió con claridad. Cuando la capacidad industrial y tecnológica japonesa se moviliza con fines defensivos, el equilibrio de poder en el Pacífico se modifica de manera fundamental. Vladimir Putin construyó su estrategia en el Pacífico sobre una premisa central: la pasividad japonesa. Durante décadas, la confianza rusa se sostuvo en la idea de que la constitución japonesa impedía capacidades ofensivas, de que Tokio priorizaba la estabilidad económica sobre los conflictos territoriales y de que ningún gobierno japonés se atrevería a provocar una confrontación directa. Esa base estratégica acaba de colapsar. Japón ha demostrado que está dispuesto a desplegar capacidades de ataque, a proporcionar ayuda militar directa a los adversarios de Rusia, a coordinar su política de seguridad con la OTAN y a rechazar la humillación diplomática como precio de la estabilidad. Quizá lo más devastador para el Kremlin es que Tokio ha concluido que el desprecio de Putin no era una muestra de fortaleza, sino una debilidad disfrazada. La reacción de Moscú esta semana no fue una burla calculada ni una desestimación confiada. Fue una alarma apenas disimulada. Funcionarios rusos calificaron las acciones japonesas como desestabilizadoras y provocadoras, y lo más revelador, como algo que exigía contramedidas militares inmediatas. Pero la intimidación solo funciona si el objetivo retrocede, y Japón no lo hizo. Por el contrario, la respuesta de Tokio ha sido una de las más firmes desde 1945. En menos de 48 horas tras las protestas rusas, Japón anunció la aceleración de los despliegues de misiles, nuevos ejercicios navales en aguas disputadas, una ampliación del intercambio de inteligencia con Ucrania y acuerdos de defensa adicionales con Filipinas y Australia. No fueron gestos simbólicos, sino compromisos estratégicos. Japón confirmó que los despliegues continuarían independientemente de las objeciones rusas. Actuó antes de que Moscú pudiera imponer una escalada controlada. Avanzó posiciones, anunció nuevas capacidades y amplió su red de alianzas. En términos simples, respondió a la presión rusa redoblando la apuesta. Y eso es lo que convierte este giro en un acontecimiento verdaderamente trascendental. Las tácticas de intimidación del Kremlin no solo fracasaron, sino que produjeron exactamente el resultado que Putin intentaba evitar: aceleración en lugar de retroceso, fortalecimiento en lugar de cautela. Los servicios de inteligencia consideran que la actitud despectiva de Putin hacia Japón buscaba explotar el trauma de la posguerra y las limitaciones constitucionales del país. El objetivo era comprobar si Japón aceptaría una inferioridad permanente, si el temor económico superaría las reivindicaciones territoriales y si la cultura pacifista bloquearía cualquier respuesta militar. Durante años, esa estrategia funcionó. Esta semana dejó de hacerlo. Japón rechazó esas limitaciones de manera visible y decisiva, hasta el punto de que incluso Putin no pudo fingir que no importaba. El impacto psicológico sobre el Kremlin es profundo. La posición rusa en el Pacífico dependía de un Japón estratégicamente irrelevante. Esa suposición se ha derrumbado. Ahora Moscú no puede ignorar las capacidades japonesas porque amenazan directamente sus instalaciones en la región, pero tampoco puede responder de forma efectiva porque sus fuerzas están comprometidas en Ucrania. Putin queda atrapado entre minimizar una amenaza creciente o admitir una sobreextensión estratégica que no puede corregir. La remilitarización japonesa genera efectos en cadena que transforman la seguridad regional. Señala el fin de las restricciones de posguerra, envía un mensaje claro a China, expone los activos rusos en el Pacífico, refuerza la confianza de Corea del Sur y Taiwán y acelera el compromiso estratégico estadounidense. Para comprender la magnitud de este momento, basta mirar la historia. La restauración Meiji y el milagro económico de la posguerra muestran la capacidad japonesa de reinventarse rápidamente. Rusia se enfrenta ahora a esa misma fuerza de transformación. Putin creyó que Japón era irrelevante. Creyó que la burla bastaría.
Creyó que el Pacífico estaba asegurado. Hoy, misiles japoneses apuntan a bases rusas, la ayuda japonesa fluye hacia Ucrania y el Kremlin ya no se ríe. No se trata de un ajuste temporal, sino del cierre definitivo de una era. Japón nunca fue débil, solo paciente. Esa paciencia ha terminado, y el Pacífico, a partir de ahora, ya no volverá a ser el mismo. Si observamos este giro con distancia estratégica y no solo como una sucesión de hechos militares, lo que emerge es algo mucho más profundo que un simple reajuste defensivo. Lo que Japón está haciendo no es únicamente responder a Rusia, sino redefinir su propia identidad internacional después de casi un siglo de contención autoimpuesta. Durante décadas, el pacifismo japonés fue presentado al mundo como una convicción moral inquebrantable, cuando en realidad también funcionaba como una jaula estratégica. Esa jaula servía a muchos intereses externos, especialmente a los de potencias que preferían un Japón económicamente poderoso, pero militarmente predecible y políticamente dócil. Rusia se acostumbró a esa versión de Japón y construyó toda su arquitectura de seguridad en el Pacífico sobre esa comodidad. Por eso el error de cálculo de Putin no es táctico, es cultural y psicológico. El Kremlin interpretó la moderación japonesa como debilidad estructural, no como una decisión consciente. Confundió silencio con incapacidad y paciencia con miedo. En política internacional, ese es uno de los errores más costosos que una potencia puede cometer. Japón nunca perdió su capacidad industrial, tecnológica ni organizativa para proyectar poder. Simplemente decidió no usarla. El problema para Rusia es que esa decisión ya no existe. Este despertar japonés no surge de la nada ni es impulsivo. Es el resultado de años de acumulación de agravios, humillaciones diplomáticas y observación atenta del entorno internacional. La invasión rusa de Ucrania actuó como catalizador porque confirmó lo que muchos estrategas japoneses temían en privado, que el orden internacional basado en normas podía ser violado sin consecuencias inmediatas si no había una disuasión real detrás. Para Tokio, Ucrania no es solo un conflicto lejano, es un espejo incómodo. Es la demostración de lo que ocurre cuando las garantías diplomáticas no están respaldadas por fuerza creíble. A esto se suma un factor que Moscú subestimó por completo: el cambio generacional dentro de la élite política y militar japonesa. Las nuevas generaciones no cargan con el mismo peso emocional de la derrota de 1945. Respetan la historia, pero no están dispuestas a vivir permanentemente condicionadas por ella. Para estos líderes, la constitución pacifista ya no es un dogma intocable, sino un instrumento que puede reinterpretarse frente a amenazas reales. Rusia, con su retórica agresiva y su desprecio explícito, aceleró ese proceso de reinterpretación. Desde el punto de vista ruso, la situación es especialmente incómoda porque Japón no actúa solo. Cada paso que da Tokio está cuidadosamente sincronizado con Washington, y de forma indirecta, con la OTAN. Esto convierte una disputa bilateral en un problema sistémico. Rusia no se enfrenta únicamente a un Japón más firme, sino a una red de alianzas que se densifica en el Indo-Pacífico. Y lo hace en el peor momento posible, cuando sus recursos militares, económicos y políticos están severamente tensionados por la guerra en Ucrania. Aquí aparece uno de los aspectos más delicados del asunto: la sobreextensión estratégica rusa. El Kremlin ha intentado proyectar la imagen de una potencia capaz de sostener múltiples frentes, pero la realidad es mucho más frágil. Cada misil japonés desplegado cerca del Pacífico ruso obliga a redistribuir recursos, a reforzar defensas, a replantear planes. Cada ejercicio naval japonés añade presión sobre una flota que ya no disfruta de la libertad de maniobra de antaño. Y cada acuerdo de defensa que Tokio firma con países como Filipinas o Australia reduce el espacio estratégico ruso en la región. Japón, por su parte, parece haber comprendido una verdad incómoda de la política internacional: la disuasión no se construye con intenciones declaradas, sino con capacidades demostradas. Durante décadas, Japón habló de paz mientras otros hablaban de fuerza. Hoy Japón sigue hablando de paz, pero ahora lo hace desde una posición de poder tangible. Ese cambio altera radicalmente cómo es percibido por amigos y adversarios. Para muchos países del Indo-Pacífico, Japón deja de ser un actor secundario y se convierte en un pilar central del equilibrio regional. El impacto psicológico sobre Putin no debe subestimarse. Su estilo de liderazgo se basa en la percepción de control, en la idea de que siempre va un paso por delante de sus adversarios. El hecho de que Japón haya actuado de forma decidida, rápida y coordinada socava esa imagen. No es casual que la respuesta rusa haya sido nerviosa, contradictoria y cargada de acusaciones de provocación. Ese lenguaje suele aparecer cuando una potencia siente que pierde la iniciativa. Además, Japón no solo desafía a Rusia militarmente,
sino narrativamente. Al declarar de forma abierta que no aceptará la ocupación de los territorios del norte, Tokio rompe un tabú diplomático de décadas. Ya no se limita a expresar desacuerdo, afirma legitimidad y voluntad. Eso obliga a Rusia a responder, aunque no tenga una buena respuesta disponible. Ignorar la declaración japonesa debilita la posición rusa. Reaccionar con fuerza conlleva riesgos que Moscú no está en condiciones de asumir plenamente. En este contexto, el Pacífico se transforma en un tablero mucho más volátil. China observa con atención, consciente de que un Japón más decidido complica sus propios cálculos sobre Taiwán y el mar de China Oriental. Corea del Sur toma nota de que la cooperación regional ya no es una abstracción, sino una realidad operativa. Estados Unidos, por su parte, ve confirmada una estrategia que lleva años impulsando, un Indo-Pacífico en el que sus aliados asuman un papel más activo en su propia defensa. Pero este despertar japonés también encierra riesgos. La velocidad del cambio puede generar malentendidos, escaladas no deseadas y reacciones impulsivas por parte de actores que se sienten acorralados. Un Putin presionado, con frentes abiertos y prestigio en juego, puede recurrir a provocaciones asimétricas, demostraciones de fuerza o una retórica nuclear más agresiva. Japón parece consciente de ello, de ahí el énfasis en la coordinación con aliados y en la construcción de legitimidad internacional para cada uno de sus movimientos. En última instancia, lo que estamos presenciando es el fin de una ilusión que duró décadas, la ilusión de que Japón permanecería eternamente al margen del juego duro de la geopolítica. Esa etapa ha terminado. No porque Japón haya cambiado su esencia, sino porque el entorno internacional dejó de permitir la neutralidad cómoda. Putin apostó a que Japón aceptaría la humillación como precio de la estabilidad. Perdió esa apuesta. El Pacífico entra ahora en una nueva fase, más compleja, más tensa y más impredecible. Japón ya no es el actor silencioso que muchos daban por sentado. Es un país que ha decidido que la paciencia, cuando se confunde con debilidad, deja de ser una virtud. Y ese cambio, más que cualquier misil o ejercicio militar, es lo que verdaderamente altera el equilibrio de poder en la región.